Ecuador dispondrá 250.000 barriles diarios de petróleo a países que compran crudo venezolano para que cese el financiamiento a Nicolás Maduro. Pero creo yo que ya se acabaron los tiempos o el momento de solo condenar. Uno tiene que actuar, y tiene que actuar de manera fuerte, asimismo como las personas que amenazan a la democracia actúan. Primero, después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Y como tercer punto, firmaremos un convenio de cooperación entre nuestra Secretaría Anticorrupción y el equipo del presidente legítimo de Venezuela para poder compartir datos, para poder luchar contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la trata de personas y contra todas las personas que atentan contra la integridad, la dignidad de nuestros pueblos. Tras recibir este martes a Edmundo González Urrutia en el Palacio de Carondelet en Quito, Noboa recordó que Ecuador fue uno de los primeros países en reconocer a González Urrutia como presidente electo. Por su parte, González Urrutia agradeció el apoyo del gobierno ecuatoriano al reconocer los resultados del 28 de julio y al acoger a miles de venezolanos que huyeron del país. No podemos permitir que el fraude y la autocracia se impongan sobre la voluntad soberana de nuestros pueblos o sobre las leyes que como sociedades libres nos hemos dado. El pueblo de Venezuela habló con determinación el pasado 28 de julio y ese mandato será honrado y defendido con la convicción y los medios necesarios para restituir la democracia en nuestro país. Sabemos que esta ardua tarea contamos con el respaldo decidido del pueblo y del gobierno del Ecuador y estoy seguro que pronto, muy pronto, podremos recibirlos en Caracas como huéspedes de un gobierno legítimo, democrático y plenamente comprometido con los valores que compartimos. La comunidad venezolana se concentró en la plaza frente al Palacio Presidencial para recibir a González Urrutia y manifestar su respaldo. Y familiares de presos políticos denunciaron este martes los aislamientos indefinidos a los que son sometidos los detenidos y alertaron que estas prácticas podrían causar daños psicológicos irreparables. En una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Caracas, esposas, madres y familiares de presos políticos en Venezuela indicaron que en muchos casos desconocen el estado de salud y condiciones de sus seres queridos. Esta situación de aislamiento prolongado y de tortura es un crimen de lesa humanidad. Nos han querido someter a esta situación y en pleno siglo XXI la única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriben donde colocan lo que necesitan. Hoy mi esposo es sometido a tortura psicológica, siendo parte de un aislamiento prolongado desde el día 1 de su detención. Nadie de su familia lo ha visto, muchísimo menos le han permitido o le han autorizado el derecho a la defensa privada. Han violado todos sus derechos desde el día 1. Asimismo, cuestionaron el llamado a elecciones regionales pautadas para el próximo 27 de abril, mientras existan presos políticos. Planificando unas elecciones cuando se está cometiendo un grave delito en el helicoide, en todos los centros de tortura de este país, en todos los centros de detención. Ya es hora de que esta tolda que hoy dice que tenemos que ir a elecciones se pare al frente de este problema.
que sean serios, porque quienes están allí también son políticos que se reunían con ellos. Las reglas Mandela establecen en su artículo 43 la prohibición del aislamiento indefinido y prolongado por más de 15 días consecutivos. Asimismo, prohíben que las sanciones disciplinarias equivalgan a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estados Unidos reafirmó su apoyo a Guyana en la defensa de su territorio ante la disputa con Venezuela por el Esequibo. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio reafirmó el apoyo de su país a la integridad territorial de Guyana frente a las acciones que calificó como belicosas de Nicolás Maduro tras una conversación con el presidente Irfan Ali. El Departamento de Estado informó que Rubio y Ali abordaron la crisis de la migración irregular y acordaron tratar conjuntamente este tema regional. Por su parte, el canciller Iván Gil calificó a Rubio como enemigo de Venezuela y señaló que el secretario de Estado estadounidense respalda lo que a su juicio es una fantasía del gobierno de Guyana por el Esequibo. Según Gil, el único camino legítimo y válido para resolver la controversia territorial es a través del Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la disputa e insistió en un diálogo para negociar en base a dicho acuerdo. Si los candidatos a las elecciones regionales firman el acuerdo de respetar los resultados solicitados por el Consejo Nacional Electoral, estos no podrán reclamar cualquier irregularidad ante el propio CNE o el Tribunal Supremo de Justicia. Pareciera que de eso se trata, que el electorado o los candidatos no puedan reclamar si piensan que el resultado de una contienda para elegir un cargo de elección popular fue manipulado. La estructura del Estado venezolano tiene mecanismos que permitirían que efectivamente todos los ciudadanos que por una u otra razón, con uno u otro argumento, sientan que el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido debidamente su labor con respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio, de instancia donde se podría recurrir. La primera instancia, por supuesto, es el mismo Consejo Nacional Electoral, pero si el Consejo Nacional Electoral no da respuesta, está la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y, por último, la sala constitucional del mismo tribunal. Pero ese es el deber ser. Desafortunadamente, ese deber ser sabemos que no siempre cumple adecuadamente la función y que termina plegándose a las que son las disposiciones del Ejecutivo, pero entonces, bueno, eso nos coloca en una situación donde por supuesto que no hay mecanismos formales que permitan recorrer para que esos reclamos se materialicen, ¿no? Lander nos explica cómo es que sin haber finalizado el proceso del 28 de julio de 2024, se convoque a nuevas elecciones, además, sin tiempo suficiente para organizarlas. No ha habido en ninguna parte información de los resultados electorales de manera detallada, mesa por mesa. No se hicieron las auditorías de cierre que normalmente hacía el Consejo Nacional Electoral con la participación de los distintos actores políticos. Y por supuesto esto arroja dudas o desconfianza sobre los resultados que ha emitido el Consejo Nacional Electoral. Además de eso, el Consejo Nacional Electoral en su legislación anterior, la legislación que regía los procesos electorales antes de la aprobación de la Constitución de 1999, establecía con mucha claridad que no podía convocarse una elección con menos de 6 meses a la realización de la elección. Menos de 6, o se podía hacer más de 6, pero nunca menos de 6. Y esto no era por capricho, esto tenía claramente razones, porque organizar un proceso electoral siempre es un proceso muy complicado. Para el director del Observatorio Venezolano Electoral, Luis Lander, a todas luces esta es una elección apresurada, más por tratar de legitimar lo ocurrido el 28 de julio que por cumplir con la elección para renovar autoridades regionales.